Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Alexia, estoy aquí con mi compañera Jen y seremos sus intérpretes el día de hoy. Hello, hello, good morning or good afternoon, depending on where you're joining from. My name is Alexia, and I'm here with my compañera Jen, and we are going to be interpreters for today's event. Estamos aquí hoy para interpretar entre el español y el inglés, trabajando con un marco que se llama la justicia del lenguaje. We're here today to interpret between Spanish and English, working with a framework called language justice. La justicia del lenguaje incluye el derecho que todas las personas tenemos de comunicarnos, entender y ser entendidas en nuestros idiomas. Language justice is the right that all people have to communicate, understand, and be understood in our languages. También incluye el honrar y el respetar los derechos lingüísticos de toda la gente. It also includes the honoring and respect for the language rights of all people. Por lo que queremos empezar reconociendo todos los idiomas presentes hoy aquí y en particular los idiomas de los pueblos indígenas de las diferentes tierras en las que nos encontramos. Tanto Jen como yo estamos en Los Ángeles, lo cual es territorio Tongva no cedido. So for that reason, we want to begin by recognizing all the languages present here today, and in particular, the languages of the indigenous peoples in the different lands where we currently are. Jen and I are in Los Angeles on unceded Tongva lands. Para facilitar esta conversación, vamos a estar utilizando la función de interpretación de Zoom, que ya ha sido activada y les explicaremos cómo accederla. To facilitate good communication in this conversation, we're going to be using the Zoom interpreting function, which is already activated, and we will now explain how it works. Si usted se está conectando a través de una computadora, va a ver un pequeño icono en forma de globo que está en la parte inferior de su pantalla y ahí puede seleccionar su canal de idioma, ya sea el español o el inglés. If you're connecting via computer, you'll see a little icon at the bottom of your screen. It's a little world icon, and there you can select either Spanish or English language channel. Y si usted se está conectando a través de una tableta o de un teléfono, por favor pulse donde dice más o tiene 3 puntos y verá un menú que incluye la opción de interpretación de idiomas y luego su canal de idioma preferido. If you're connecting via tablet or telephone, you can click more, or sometimes it's 3 dots, and there you'll see the option for language interpretation, and you can select your channel. Si usted no puede ver el mundo o la opción de interpretación de idiomas, le recomendamos actualizar su Zoom. Para cualquier duda, por favor, pónganse en contacto con Juan vía la cajita del chat. If you can't see the world icon or the globe icon, or you can't see the language interpretation option, we recommend that you update your Zoom app, and any other challenge, feel free to get in touch with Juan in the Zoom chat. Muchas gracias a Daisy y a Adán y Antonio y a todas las personas involucradas por hacer posible que estemos aquí hoy. Nos da mucho gusto poder apoyar este espacio multilingüe, ya que sentimos una fuerte solidaridad con el trabajo que hacen. Thank you to Lace and to Antonio y Adan for making it possible for us to be here supporting this multilingual space. We really love to be able to support this space since we feel very strong solidarity with the work that you do. Gracias. Ok. Muchas gracias, Jenny Alexia. So, ahorita vamos a comenzar con el programa. Bienvenidos y gracias por sintonizarse a la segunda charla de Triángulo Norte. Mi nombre es Jocelyn López Sanleo y soy la asistente curadora de la exposición curatorial de la exposición Intergalactics Against Isolation, contra el aislamiento, una exposición curada por Daniel Aleja Quintanar. Es un placer presentar Antonio Romero y Adán Vallecillo, quienes van a hablar sobre la estética y migración en El Salvador desde la producción simbólica de la guerra al arte contemporáneo.
Para los que no están tan familiarizados con el proyecto, Triángulo Norte es parte de la programación de Intergalactics, que abrió el 15 de mayo en Los Ángeles Contemporary Exhibitions, LACE. Y Triángulo Norte tiene como objetivo generar un diálogo e intercambio regional que complementa la exhibición. En breve, Intergalactics es una exposición colectiva y un proyecto de investigación diaspórica centrada en estrategias de coaliciones, vida colectiva y nuestra condición cósmica para resistir la violencia histórica generada por fronteras físicas y conceptuales y sus severas políticas migratorias. La exposición se enfoca tanto en la frontera sur entre México y Centroamérica como en la frontera norte entre México y los Estados Unidos, y presenta una plataforma de encuentro centrada en Centroamérica y en forma espiral busca establecer diálogo entre artistas, poetas, activistas, curadores y escritores de diferentes áreas y prácticas contra el aislamiento. Dicho esto, me gustaría presentar a los participantes de hoy. Antonio Romero, quien es un artista y diseñador que estudió artes plásticas con especialidad en pintura. Actualmente promueve la producción artística con la gestión cultural, la curaduría y el diseño en el Centro Cultural de España, en El Salvador. Y es el curador de la sala temporal del Teatro Luis Poma. Y también Adán Baecillo, artista visual hondureño y curador independiente cuya práctica parte de estudios en artes visuales y sociología. Su trayectoria incluye decenas de exposiciones personales y colectivas y talleres en América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos. Les paso a ustedes. Adán, ¿puede asegurarse que está en el canal de español, por favor? Ahorita no se oye. Listo. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Sí. Hola, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Gracias por su presencia. El día de hoy vamos a tener una charla bastante relajada, diría yo, con Antonio Romero, que es un artista y gestor cultural de acá del Salvador, en el marco pues de esta serie de entrevistas y charlas que estamos haciendo con Triángulo Norte como satélite del proyecto Intergalactics y en colaboración pues con el museo Lacy y con el Centro Cultural de España aquí en San Salvador. La razón por la cual pues hemos escogido esta ciudad o este país, ¿no? para hacer estos diálogos es porque del Triángulo Norte, que comprende Guatemala, El Salvador y Honduras, aquí es donde hay una presencia más visible de obras que se han realizado que tienen como, digamos, como influencia el fenómeno de la migración. A diferencia de los otros dos países, en El Salvador es donde hay una presencia sistemática de artistas que han venido reflexionando y abordando el fenómeno de la migración desde pues miradas muy diversas, ¿no? Y esa es la razón por la cual pues hemos invitado a Antonio para conversar sobre algunas de estas obras, pero también quisimos ir más allá del arte contemporáneo y hacer referencia a algunas manifestaciones que no vienen del arte contemporáneo y de las cuales Antonio nos va a hablar y que tienen que ver mucho con la historia también de la guerra civil en El Salvador. Me gustaría entonces dar la bienvenida a Antonio y Antonio hará una breve introducción de lo que estaremos conversando y luego pues vamos a dar seguimiento a la presentación de algunas imágenes de estas piezas que van a ser como el motivo de reflexión de la charla el día de hoy. Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias, Adán. Muchas gracias, Daniela, Jocelyn, Juan y todas las personas que están implicadas en el proyecto. La verdad que poder participar. Creo que una exposición con estas características es importante que tenga una pata en el Triángulo Norte, ¿no? Porque se muestran en Estados Unidos y luego las reflexiones antes que otra cosa. La migración es un fenómeno multidimensional. Realmente, como decía Dan, nosotros vamos a hablar de algunos aspectos a partir del comentario de algunas piezas de arte y otras cosas como la fotografía y los bordados y demás. Pero la migración es tan compleja que tiene que ver con cuestiones culturales, aspectos de patriarcado, aspectos de conflictos internos. O sea, es tan amplia la dimensión económica que evidentemente nos quedaríamos muy cortos con esta charla informal que vamos a tener, ¿verdad? Así que con Adán hemos establecido una línea, que es una línea básica, histórica, si queremos llamarle de alguna manera, acerca de los conflictos internos, de cómo los desplazamientos forzados provocan una migración que luego con el tiempo deriva en otros problemas sociales que tienen evidentemente una incidencia en el tiempo bastante larga. Mencionar, ¿no? Como para hablar y partir de la guerra, y es hablar un poco hasta los acuerdos de paz en el año 92. Y esto evidentemente tiene que ver con todos los conflictos generados por los gobiernos militares y las dictaduras militares en Centroamérica, y El Salvador evidentemente no fue ajeno a todos estos conflictos donde los militares se iban alternando el poder a través de directorios o pequeñas elecciones amañadas, ¿no? Como las elecciones que se dieron previo a la guerra en el año 78, 79, puede que confunda un poco la fecha, que soy muy malo con memoria, pero que quiero decir que las elecciones amañadas que derivaron en unos conflictos muy grandes que luego crearon todos estos frentes que construyeron al Frente Farabundo Martí. En ese sentido, pues hubo una cantidad de personas desplazadas de Chalatenango, de Morazán, de un montón de sitios donde se realizaron, del Mozote, de un montón de sitios donde se realizaron masacres, masacres tan famosas como la del Zumpul, por ejemplo, y que en su desplazamiento fueron a crear asentamientos en Honduras. Voy a compartirles unas imágenes para que a partir de allí podamos conversar. Vamos a ver. Aquí estamos. Esto dado, por ejemplo, es muy interesante para que comencemos un poco a entender el conflicto de la migración relacionado a la guerra en el país. Y en este, evidentemente, vemos cómo las mujeres que fueron desplazadas junto con sus familias construyeron en un ejercicio de memoria la historia de lo que les tocó sufrir durante la guerra, el desplazamiento. En El Salvador, evidentemente, hubieron tantas muertes que esta gente cruzó la frontera, llegó a Honduras, y una vez en Honduras, muy triste, ¿no? Cuando se viaja a otro país, por la misma concepción que tenemos gregarista de la vida, no entendemos que nosotros somos ciudadanos del mundo y tendemos siempre a pensar que los demás son ilegales o son invasores. Y eso pasó también con la gente de los campamentos de refugiados en Victoria y en Mesa Grande de Honduras, que fueron concebidos como fueron de alguna manera ayudados por ACNUR, pero claro, el ejército de Honduras en su momento también los mantuvo recluidos dentro de un pequeño espacio, dentro de un pequeño territorio, lo que les obligó
a crear un propio sistema social, ¿no? Con sus propias cárceles, con su propio sistema de abastecimiento de comida, con sus sanitarios y demás, porque no pudieron encontrar dentro de la propia, del propio territorio algo que les pudiera integrar. Entonces, al final, crearon una estructura organizativa muy compleja. De hecho, creo que se dividió en 7 sectores. Vamos a ver, porque soy un poco olvidado. Se dividió en 7 sectores para poder crear a partir de allí unas zonas que pudieran de alguna manera generar espacios colectivos y compartidos. Esto evidentemente genera no solo una especie de desarraigo, ¿no? Porque cuando se migra, en muchas ocasiones se migra no necesariamente por el deseo de emigrar. Hay una situación de desarraigo muy compleja porque el migrar hay que entender que rompe familias, rompe con la idea de la identidad también, rompe con nuestras tradiciones, rompe con nuestras costumbres, implica también a veces el aprendizaje de otros idiomas y eso es un conflicto porque emprender otro idioma o también otras costumbres implica empezar a olvidarse de uno mismo y esto es muy difícil. Por eso hay que entender, ¿no? que el migrar es un dolor y en ese migrar siempre hay el deseo de volver. Y esto lo vemos generalmente y bueno, lo vamos a ver más adelante también con obras de Walter Iraeta, con esto de arquitectura de remesas. Pero deteniéndonos siempre en el tiempo, las personas que estaban en el sector y de Mesa Grande, pues evidentemente querían volver, ¿no? Tenían el derecho de volver. Esto es una foto de 1988 de Giovanni Palazzo, que iba documentando cada año la situación de los refugiados en Honduras. Esto es cuando ellos reclamaban su derecho de vivir en la patria, ¿no? Un derecho que nadie podía negar. Y son ese derecho de volver, que ya pasado algunos años de alguna manera se pudo. Adán en su momento me comentaba también sobre cómo esto ha provocado, hoy que veníamos conversando sobre el tema, esto ha provocado una serie de interrelaciones entre salvadoreños y hondureños en la parte de la frontera, y no solo en la frontera, también en el sentido sanguíneo, ¿no? de personas que se tiene padres en comunes, familias en comunes, gente que viaja a El Salvador y el comercio entre El Salvador y Guatemala que también sigue siendo bastante fuerte. Sobre esa misma línea, para darle un salto en el tiempo, bastante amplio, porque como insisto, no nos daría mucho tiempo para más. Y para entender el fenómeno de la violencia y la migración, a una persona que había sido soldado durante el conflicto armado, una persona que participó de manera directa en la guerra, pero que una vez firmados los acuerdos de paz, claro, ¿qué pasa con esta gente? ¿No? Vivimos una guerra, esa guerra nos trajo una serie de dificultades económicas, una serie de subdesarrollo mayor, que evidentemente hizo que muchos salvadoreños fuesen expulsados. Y es que la guerra en general no solo generó el desplazamiento interno que vimos en las fotos anteriores, es que se convirtió a El Salvador en uno de los mayores exportadores de personas. Y esto se volvió interesante. Más adelante igual veremos una pieza de Eduardo Chan, que habla sobre el tema, ¿no? de salvadoreños como calidad de exportación. Y es que nosotros, al final, al encontrarnos abandonados por el Estado, esta gente, pues, en algunos se les dio una pequeña indemnización, en algunos casos se les dio algún terreno, algunos pudieron haber tenido formación, pero luego, ¿qué hacen después de la guerra? Lo único que habían aprendido durante todos esos años es a estar en conflicto, ¿no? A matar también, a matarse entre hermanos, por conflictos que a veces mucha gente no necesariamente lo entendía, ¿no? Entonces, lo que les quedó fue tratar de entenderse en una realidad diferente y migraron hacia los Estados Unidos. Pero claro, migrar, como mencionábamos antes, es entrar en otra zona de conflictos.
y estableciendo la relación con el tema de los desplazados en Mesa Grande y de cómo fueron de alguna manera recluidos en sectores de los cuales no se podían mover y tuvieron que reorganizarse como una sociedad alterna, pues lo mismo pasa en Estados Unidos. Y es que pasa con los salvadoreños, ustedes sabrán un poco más, están en los Estados Unidos, pero al menos todos los salvadoreños tenemos un familiar. En mi caso tengo un hermano en Estados Unidos, tengo muchos otros familiares también en Estados Unidos y la mayoría de personas cuando viaja hacia allá y migra está buscando un mejor futuro, pero al final terminan construyendo El Salvador en otra tierra, ¿no? Y se encuentran con una situación de exclusión también en esa otra tierra, lo que les obliga a crear grupos de autoprotección que en muchos de los casos, como en la historia que retrata Dani Zabaleta a partir del seguimiento de Carlos Portillo, evidentemente derivan en organizaciones que pueden constituirse en delictivas o no necesariamente. Y es el caso en la cual fue a través de un álbum fotográfico, fue siguiendo toda la evolución histórica de él como soldado, luego como migrante, luego como pandillero, luego como persona recluida en una cárcel de Estados Unidos, y cómo esas relaciones también estaban marcadas por el amor y la familia, ¿no? El entorno y el abrazo que también implica esa parte emotiva, ¿no? Entonces, claro, a veces el viajar, ¿no? Implica también reorganizarse, lo que se hubiese imaginado, porque el entorno te obliga a protegerte, el entorno te obliga a reorganizarte y a veces igual llevándote a situaciones límites con lo que se concibe legal, ¿no? Y volviendo al tema este de los conflictos internos generados por la situación de la pobreza, del clasismo y etcétera, ¿no? El tema del ir y venir. Y es que recuerdo en los 90 cuando las pandillas fueron en El Salvador una novedad, tuvieron una influencia tremenda sobre la juventud salvadoreña y se convirtieron en modelos a seguir también. Y no se entendía muy bien por dónde iba la situación, ¿no? Claro, eso empezó a crear un nuevo territorio, a configurar un nuevo territorio dentro del espacio, ¿no? Dentro de un microespacio, como por ejemplo es la zona metropolitana de San Salvador. Y esos microespacios crearon fronteras invisibles. Esas fronteras invisibles que ya no te permiten migrar de un sitio a otro, que ya no te permiten moverte con tranquilidad de un sitio a otro. Y esta imposibilidad que implica no moverte dentro de tu propio territorio, pues igual genera, a veces ya no necesariamente por aspectos relacionados a la violencia, por guerra o aspectos económicos o por cuestiones de violencia intrafamiliar, sino por la seguridad, ¿no? Por violencia social. Y desarrolló esta pieza en la que muestra este San Salvador fragmentado y dividido en zonas de poder, ¿no? Zonas controladas por los conflictos internos por las pandillas, Disneylandia, que es la zona de San Benito, El Escalón, que tradicionalmente ha sido una zona de mayor poder adquisitivo, custodiada por antimotines, que no dejan pasar de esa frontera invisible a los ciudadanos, por ejemplo, zonas controladas por conflictos relacionados a la droga, por ejemplo, vemos el tema de la fosa, el tema de la tutu, zonas controladas por una violencia extrema como los Soyapango, ¿no? Que Dani retrató como Soya City. Y todos estos conflictos, como insisto, también son desplazamientos que se dan también, son en un ir y venir, porque en este caso ya las influencias de la migración, los efectos de esa migración con esas nuevas costumbres, pues también ya empiezan a generar en El Salvador
otras formas de relacionarse. Y volviendo al tema del deseo, ¿no? También nosotros, como decíamos antes, tenemos una serie de familiares en Estados Unidos, tenemos una cantidad de personas que no solo desean volver, y en algunos casos, no en todos, pero muchos desean volver, es que el arraigo es muy fuerte, pero nosotros también desde acá deseamos constantemente lo mejor para nuestras familias. Y no solo lo mejor para nuestras familias por el hecho de que se está esperando que de alguna manera les vaya bien, sino también porque hay una relación de la dimensión económica, quiero decir, ¿no? El salvadoreño, y pasará con los demás países también, el salvadoreño no pierde ese arraigo y esa relación con su familia y termina creando una relación que a veces también es de dependencia y de reconstrucción de identidades. Entonces, en esa reconstrucción de identidades, pues el migrante se vuelve tan importante porque ese migrante se convierte también en sostén de la familia, ¿no? Y en ejemplo a seguir. En el año 2006, pensando en estos temas, por ejemplo, se hizo un proyecto que se llamó, desde el Centro Cultural, se llamó Ruta 06. Y muestro aquí un brochure para luego hablar, bueno, antes voy a mencionar, por ejemplo, la pared popular de Rosario Moore, que vive en Estados Unidos, que como migrante salvadoreña trabajó de allá una obra y vino a crear una pared en el escribir todos sus opiniones, lo que era el tránsito cotidiano. Y se vuelve muy interesante en Estados Unidos porque al final es hablar también desde la memoria, desde el conflicto y desde la tragedia. Y en ese mismo proyecto hay una pieza de Mayra Barraza que se realizó frente a la plaza, bueno, en la Plaza de la Libertad, que es una plaza muy importante porque es una plaza en la que se declaró el primer grito donde se declaró la independencia, el primer grito de independencia, y tiene un valor simbólico muy grande, pues desde esa plaza que implica la independencia, pero también la dependencia, actualmente quiero decir, con el tema de la arquitectura, ¿no? Económica que tenemos actualmente, las remesas, quiero decir, Mayra Barraza iba invitando a las personas transeúntes que tuviesen familiares en Estados Unidos a que sellaran unos globos y que escribieran en los globos el nombre de su familiar que está en el exterior y que le deseara, a partir de esos sellos que ya tenía prediseñados, le deseara el amor, le deseara la paz, la tranquilidad y cualquier otra cuestión, ¿no? Ese deseo de bienestar para la persona ausente, porque al final es una persona ausente que deja mucho dolor, deja mucha tragedia. Al final las madres, y esto lo digo por mi madre, porque mi madre también durante muchos años sufrió por un hijo del que no supo durante mucho tiempo dónde estaba. Yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos y, y entiendo perfectamente el dolor que implica ese vacío que dejan cuando se van. Lo viví constantemente con mi madre, entonces perfectamente esta pieza la entiendo, porque también, como decía al inicio, como salvadoreños todos tenemos a alguien en el exterior que ha migrado por alguna razón. Sobre el tema del irse, ¿no? El hecho de verse obligados a viajar por las razones que sean, como decía, las dimensiones económicas, sociales, de seguridad, etcétera, hace que los salvadoreños seamos como concebidos como salvadoreños calidad de exportación, como es el título de la obra de Eduardo Chan. Y como de alguna manera, cuando se escribió en el Museo de Arte Popular sobre la obra de los bordados, y se hablaba de los conflictos internos generados por los desplazamientos de la guerra, pues hablábamos precisamente, ¿no? De eso, de cómo El Salvador se convirtió en un mayor exportador de personas.
Chang hizo esta pieza en el que serigrafió Eduardo Chang, que es un artista salvadoreño que vive en Costa Rica. Hizo esta pieza en la que transformó las cajas de embalaje en una especie de cajas que también podían contener a salvadoreños, ¿no? Salvadoreños calidad de exportación. Pero luego también él, como en su calidad de inmigrante, hizo unas piezas muy interesantes en las que reflexionaba sobre el hecho de emigrar como salvadoreño, en su caso a Costa Rica. Él se casó con una persona costarricense y al casarse con una persona costarricense, pues logró su residencia por vínculo, ¿no? Entonces hizo una pieza, una serie de obras más bien, en la que tituló la exposición y la serie como residente permanente por vínculo. Y en esta serie reflexionó mucho sobre cómo el hecho de emigrar te genera también unos ciertos conflictos en el entorno en el que te encontrás. Conflictos en los que se te niega tu derecho, en el que se te niega tu valor como sujeto, ¿no? Como persona, porque se te concibe como una especie de invasor, ¿no? Como alguien que llegará a generar conflicto o que llegará a robar trabajo. Y esos elementos fascistoides, por llamarle de alguna manera, pues de alguna manera los vivió y también los retrató, haciendo gala también de su capacidad para hacer diseño gráfico. Hizo algunos carteles como este, ¿no? Acceso restringido en el mejor interés de la patria. Una ironía muy jocosa acerca de las barreras que se crean en los territorios en los que a los nuevos territorios a los que se llega. También hizo este pequeño bordado en el que generalmente estos pequeños bordados invitan a vivir o invitan a la persona y le da la bienvenida, ¿no? Bienvenido a la casa, esta es tu casa y cosas por el estilo. Solo que en este caso, pensando en los conflictos territoriales, cuando se llega un migrante a otro país, pues cambia la frase y ya es: mi casa no es su casa, porque al final ya no estás invitado, es que te has venido y no te hemos invitado, ¿no? Y mi casa no es su casa. Eduardo Chang trabajó también en algo muy interesante sobre esos conflictos de la migración, en los que en un foro, bueno, este era el 2006, ahora con los foros actuales de las redes sociales, esto está mucho más estallado, ¿no? Y los políticos lo entienden muy bien. En El Salvador los políticos lo entienden muy bien y generan conflictos constantemente en relación a la migración. Trump lo entendió perfectamente, Vox en España lo ha entendido perfectamente, ganar réditos políticos. En el 2006, evidentemente, no estaba tan desarrollado el tema de las redes sociales, entonces había muchas opiniones de las personas donde se utilizaban foros. Este es un comentario del foro Frases Célebres, donde se dice, bueno, con esta neolengua, vamos a llamarle, ¿no? No estoy de acuerdo, bueno, lo voy a leer de mi manera, no estoy de acuerdo con la derecha ni con la izquierda. Cada cosa tiene lo bueno y lo malo, así que estas cosas no deberían de haber tantas peleas ni discusiones. Yo miro por mí y por la gente que quiero, y no por la patria ni una bandera. Pero también que haya tanta inmigración está jodiendo a mí y a los míos. Así que cada uno con su propia política. Porque claro, no nos concebimos como victimarios, sino que siempre estamos pensando que nosotros estamos protegiendo a nuestras familias, que estamos protegiendo nuestros derechos y que estamos protegiendo nuestro aspecto laboral, nuestra seguridad laboral, nuestra seguridad económica. Una cosa que es evidentemente falsa para crear una idea de ilegalidad, de cuerpos ilegales, de cuerpos que no se encuentran dentro de una norma. Porque al final a la política lo que le interesa es el control del cuerpo, ¿no? El control del cuerpo en determinados territorios, porque resulta mucho más sencillo a partir de allí, el manipuleo. Y pues eso se entiende muy bien, ¿no? En esta frase
sacada por Eduardo Chan en su exposición Residente Permanente por Vínculo. Pero volviendo al tema de cómo la inmigración construye nuevas identidades y cómo esa relación entre los migrantes y las personas en El Salvador se mantiene vigente, también se vuelve como un ejercicio de poder, ¿verdad? Porque al final el migrante quiere demostrar que ha triunfado, el migrante quiere demostrar que le ha ido bien, que tuvo que realizar durante todo ese trayecto para lograr, lo tiene que demostrar en su tierra, ¿no? Y eso está creando unas nuevas formas de identidad, unas nuevas formas de relacionarnos, unas nuevas maneras de vernos. Antonio, ¿me puedes oír? Y Antonio, ha incidido también Antonio, perfectamente. Sí, sí, te disculpa escucho. la intervención aquí. ¿Podrías apagar tu video por un rato? Es que el video se corta y también se corta el audio, pero el audio sí está bien, nada más es el video que se traba un poquito. Pero puedes seguir hablando. Nada más apaga su cámara. Dame un minuto. Estaba parada ahora, ¿verdad? Sí, ya. Hola. Síguele. Gracias. Ok, gracias. En esta pieza que se desarrolló entre 2008 y 2010, es un proyecto que se llamó Arquitectura de Remesas, en el que participaron varios antropólogos y varios fotógrafos, varios artistas. Es un proyecto que se desarrolló en la región para desarrollar el libro. En Guatemala participó Andrés Asturias, Chauché, Daniel Chauché, Walter Iraeta, por ejemplo. Y fue un proyecto que derivó en una exposición. Bueno, de hecho, en su momento ya tenía la intención de hacer una publicación y una exposición que se mostró en varios países centroamericanos. En el caso de El Salvador, pues fue Walter Iraeta quien estuvo documentando, pero en Centroamérica pues también participó Raúl Monterroso, Oscar Batres, Ricardo Zavala, Andrés Asturias, Daniel Chauché, Arturo Sosa. Fue un equipo muy grande, muy multidisciplinar, que a partir de la arquitectura empezaron como a entender los efectos de la migración en la identidad de la región, del Triángulo Norte. Y de alguna manera muestra al salvadoreño común cómo le ha ido bien y muestra esa mezcla de elementos arquitectónicos que al final terminan creando un híbrido. Aquí se le llama arquitectura remesera, ¿no? Casas remeseras. Si lo ven el contraste entre las casas tradicionales, está una casa pequeñita a un lado, que es una casa tradicional de un solo frontón con una puerta y techo de teja, apabullada completamente porque es por esta arquitectura, ¿no? que muestra ese poder. Esta es otra pieza, en este caso Guatemala, la obra también es de Walter Iraeta, la fotografía también es de Walter Iraeta, y si lo ven es una casa montada directamente sobre un espacio en el que casi parece como una pequeña maqueta traída y montada en esa nueva identidad y en ese ejercicio de poder y en esa reconstrucción de uno mismo, ¿no? Porque la migración al final nos transforma en base a otras personas. Lo mismo pasa con esta otra imagen que incluso muestra esa procedencia, esa bandera de Estados Unidos que se muestra orgullosa, ¿no? Porque al final es el lugar que ha permitido ese desarrollo. También es una muestra de vergüenza porque es plantar la bandera de otro país en el sentido de que tu país te abandona, en el sentido que los estados débiles de
de Centroamérica no permiten el desarrollo humano, no permiten en ningún sentido el respeto de los derechos y etcétera, ¿no? Entonces también en ese sentido es una vergüenza. Hay otras cosas relacionadas a la política, ¿no? Y es que, y por eso tengo esta pieza de Antonio Bonilla, es una pieza realizada en el 2020, en el que habla acerca de esa relación entre Estados Unidos, esa relación de dependencia de Estados Unidos, de dependencia de Centroamérica en relación a Estados Unidos, ¿no? Y en ese transitar retrata, en este caso, a Trump con Nayib Bukele, ¿no? En este caso, ¿no? Y cómo Nayib Bukele se encuentra allí supeditado a las políticas migratorias que en su momento Estados Unidos estaba marcando. Y esto es bien interesante porque cuando pensamos en fronteras, generalmente pensamos en fronteras físicas, por llamarle, ¿no? Y es que pensamos en la frontera en Tijuana o la frontera sur en México y tal. Pero no, las fronteras son conceptuales y se hacen incluso desde mucho antes, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es un fragmento, una fotografía, en este caso es un fragmento, una fotografía de cuando Donald Trump firma con los presidentes del Triángulo Norte la idea del país seguro, ¿no? Y es que este documento que firmó Donald Trump, y en este caso es junto con Nayib Bukele dándose la mano para la firma del documento, lo que permitía era que El Salvador se convirtiera en una frontera más, una frontera de contención que si de pronto un guatemalteco quería viajar a Estados Unidos y se concebía perseguido y necesitaba asilo, pues simple y sencillamente lo que iban a hacer era mandarlo a El Salvador, porque El Salvador era considerado un país seguro. Esta es una foto también de los conflictos generados recientemente y que todavía están muy vivos. Es una foto de Víctor Peña que retrata toda esta situación dramática que las fronteras construidas incluso conceptualmente en Centroamérica no logran contener, porque al final siguen existiendo, ¿no? Entonces el fenómeno de los migrantes que salen en caravanas, pues seguirán dando. Hizo para el periódico El Faro, en el que junto con Carlos Martínez acompañaron a los migrantes para conocer un poco su historia y fueron básicamente en el trayecto de El Salvador, México y demás. Básicamente, digamos, que esta es como las imágenes básicas que quería compartir para a partir de allí conversar un poco, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Les quería preguntar, Adán, el sonido de Antonio se está cortando mucho. Entonces pensaba que a lo mejor, no sé si se podrían juntar los dos y desde tu celular, creo que tu celular tiene como mejor señal, ¿no? Y si se podría hacer la conversación así, ¿cómo ves? O intentamos, porque... Sí, ¿ustedes me escuchan mejor aquí? Sí, yo creo que sí te escuchamos mejor. Los intérpretes están como batallando un poquito porque se corta el sonido de Antonio. Tal punta entonces, Antonio. Aunque, a ver si quieres hablar tantito. O yo me voy para allá. Yo me voy a mover. Ok. Voy a mover. Y nos vamos a juntar entonces nosotros. Ah, dice que él se va a conectar a su celular con datos. Ah, perfecto. Esperemos un momentito. Y mientras tanto, pues, no, agradecerle a Antonio esa exposición extensa que nos ha hecho, ¿no? De algunas de las obras
en las que, como señalaba al principio, en El Salvador hay una tradición muy fuerte, diría yo, de parte de las y los artistas en interesarse por el fenómeno de la migración. Evidentemente hay muchas obras que no se mencionaron acá porque es imposible mencionarlas todas, pero yo diría que ha sido como una constante eh, en el arte contemporáneo de acá de este país, ese interés. Y como señalaba al principio, esa fue la razón por la cual pues invitamos a Antonio para conversar sobre algunas de estas obras, ¿no? También pues destacar que esa producción estética va más allá de las artes visuales, como bien lo señalaba él al principio, con la producción de bordados de las mujeres provenientes pues, de los grupos desplazados de Mesa Grande en Honduras. Yo creo que también algo bien importante que ha señalado Antonio también acá es el hecho de que la presencia, digamos, de la migración y los efectos y como las otras capas que hay de por medio tienen antecedentes también internos, ¿no? Y muy poco se habla de los desplazamientos internos que se dan dentro de nuestros países y por eso era muy importante mencionar a Mesa Grande, ¿no? Como en la actualidad un fenómeno que estamos viendo más recurrentemente también es el paso de inmigrantes africanos y haitianos por nuestros países también, ¿no? Y de eso se habla muy poco internacionalmente y incluso localmente no se habla mucho sobre el tema. En este momento, por ejemplo, en la frontera entre Honduras y Nicaragua hay retenidos cientos de inmigrantes de origen africano y haitianos que están tratando de cruzar para llegar a Estados Unidos. Y todos los días salen grupos de inmigrantes de estos países. La situación política, social de los países del Triángulo Norte es tan frágil, tan convulsiva, ¿no? Que se vuelve también eso un motor para la expulsión, ¿no? de, de, de los migrantes. Y bueno, Antonio, yo tenía como algunas preguntas que quería hacerte en relación a algunas de estas obras. Bueno, preguntarte también, ¿por qué crees que en El Salvador está tan presente la migración en el trabajo de ustedes, de los artistas de acá? Yo creo que la mayoría, diría yo, en su momento han abordado este fenómeno en su trabajo. ¿Por qué crees que es más fuerte en relación a Guatemala y Honduras, que también tienen un flujo constante de migrantes hacia los Estados Unidos? Antonio, puede asegurarse que esté en el canal de español, por favor. Gracias. Y esto generó una serie de conflictos que evidentemente hicieron que
el desarraigo generara ese vacío, ¿no? Luego también el salvadoreño, la salvadoreña, lo que hizo primero fue migrar. O sea, al final es una guerra muy cruel, fue muy cruel, que expulsó no solo hacia Estados Unidos es la mayor cantidad de salvadoreños que hay allá, ¿no? Pero en Italia, en Milán, o sea, es una ciudad donde hay muchísimos, ¿no? En España hay muchísimas personas también. Muchísima gente migró a muchos sitios huyendo de la situación de la violencia que provocó la guerra. Pero como te insisto, el problema es que la guerra generó una serie de cuestiones que tienen que ver con la pobreza, con el acceso al derecho también, porque también hay que pensar que en la medida que se respetan menos los derechos humanos, también la gente huye cuando no tenés esa certeza jurídica. Luego también pensemos en la dimensión económica que provoca una guerra, y esa dimensión económica genera pobrezas y la gente también huye buscando una situación mejor. Luego tenemos el efecto de las pandillas, de cómo las pandillas se fueron fortaleciendo, un Estado débil y también negligente que permitió que se fortalecieran y también no construyó soluciones para jóvenes, para personas que estaban de alguna manera, se encontraron abandonadas, ¿no? O sea, amplios márgenes de la sociedad que, que básicamente estuvieron abandonados y que les tocó simplemente emigrar para encontrar un mejor futuro. Entonces, claro, si, si este tipo de situaciones pasa, pues evidentemente nosotros, todos los salvadoreños, pues como decía en su momento, tenemos a alguien viviendo afuera, o, o nuestros familiares cercanos, o en muchos casos, muchos artistas en la actualidad, incluso por las situaciones derivadas de la violencia, o en algunos casos por cuestiones económicas o tal, les ha tocado migrar y eso es así. No se migra porque se quiere, a veces es por una necesidad. Es una necesidad para encontrar un mejor futuro, ¿no? Y es que los conflictos sociales, quiero decir, ¿no? Económicos, culturales, de derechos jurídicos, ¿no? Siguen existiendo en esta región. Son tareas pendientes que no se han solucionado. Hola. Pues eso, ¿no? Sí, yo te preguntaba eso también, porque incluso antes de gracias Antonio, antes de iniciar la charla, comentábamos sobre esta pieza de Abigail Reyes, ¿no? Sí. Que es difícil regresar. Abigail Reyes es una artista salvadoreña y realizó esta performance en el Festival de Performance Reunión en el año pasado en Honduras, en la isla de Amapala. Y claro, o sea, ahí una vez más ves como la sensibilidad de los y las artistas salvadoreños hacia el tema de la migración. Abigail conoció a este migrante retornado de Honduras, y a partir de esa conversación con él y de su experiencia de migrar y de regresar a la isla, es que desarrolla su performance, y lo que hace es grabar sobre un tronco la frase "es difícil regresar", ¿no? Y lanza el tronco al mar, y el tronco pues flota y regresa a la playa, luego el mar se lo vuelve a tragar y luego vuelve y regresa a la playa. Y bueno, y ahí tenemos un ejemplo más que se da de una manera como también muy natural, de esa sensibilidad de parte de la comunidad artística de El Salvador hacia la migración. Sí, totalmente de acuerdo, porque es que ahí ya lo ves claramente con esa pieza, que lástima que no tuve una imagen de esa de Abigail, pero qué bueno que la traigas a colación, que, que claro, que a veces el arraigo, ¿no? El hecho de tu tierra, ¿no? El hecho de tu entorno, porque tu tierra no es tu tierra es tu identidad, tu tierra es tu memoria, tu tierra es tu cultura, tu tierra es tu conocimiento, tu tierra es tu familia. No solo es la tierra en sí, ¿no? Es algo mucho más complejo.
Sí, Antonio, te la acabo de enviar ahí por compartir con la gente que nos está viendo. Voy a ver si la puedo descargar, pero como estoy con el teléfono ahora, vamos a ver. Ah, la tengo. ¿La encontraste? Sí, la tengo. Es una pieza muy interesante. Déjame ver si la puedo mostrar a todos. O si no, yo la comparto acá también. Bueno, sí, mejor. Me parece mejor. No, definitivamente, la verdad que el tema de los hondureños, salvadoreños, que nos hemos encontrado en conflictos, guatemaltecos también, que nos hemos encontrado en conflictos tan complejos, creo que al final, de alguna manera, nos hermana esa tragedia, ¿no? Porque ya lo ves en las caravanas migrantes, cuando se juntan todos estos grupos. Sí, déjame ver, aquí tengo la... Sí. ¿No? No se puede. Yo veo que estás como tratando de compartir pantalla, pero no la veo. Sí, sí la vemos, sí la veíamos. ¿Sí la ahorita. ven? Yo no la veo. Ahí ya, perfecto. Tal vez es porque está. Sí, entonces ella lanza este tronco seco al mar. En el tronco está grabada esa frase de es difícil regresar. Y bueno, y es una pieza que está, digamos, basada en la experiencia o más bien en ese encuentro de Abigail con este migrante retornado en la isla de Amapala, en Honduras. Y bueno, también vos has mencionado y nos has mostrado la obra de otros artistas que, bueno, algunos están en Estados Unidos, otros, bueno, en Canadá. Dani está en Canadá, Eduardo Chan en Costa Rica, ¿no? Cómo también la migración los ha atravesado personalmente. Y bueno, hay casos de otros artistas como el mismo Mauricio Esquivel, ¿no? Que vive en Estados Unidos y que ha hecho varias piezas también relacionadas con la migración. Es integrante del colectivo The Fire Theory, que está dentro de la muestra Intergalactics también. Y otro de los aspectos que me parece también importantes que señalaste, ¿no? Y que nos mostraste las imágenes de la arquitectura de remesas, de las fotografías de Walterio Iraeta, que son un buen ejemplo de cómo, de esa transformación del territorio a partir de la migración en la que pues hemos querido insistir desde Triángulo Noter, ¿no? Cómo el fenómeno también atraviesa otras capas de la vida y de la producción cultural que no necesariamente tienen que ver directamente con el dramatismo implícito de la migración, ¿no? Cómo hay también otras capas afectivas, otras capas interactivas de comunicación, de encuentros humanos que trascienden muchas veces, digamos, esa mirada muy amarillista de la cual se empapa mucho el fenómeno de la migración, sobre todo, bueno, con las caravanas también y con todas estas valoraciones negativas que hay del fenómeno, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aportes del arte es poner en evidencia esas otras capas, ¿no? Esas otras capas también afectivas y simbólicas, desde donde se ve el fenómeno de la migración, pues. Y
cómo eso también que a algunos de ellos y de ellas les toca directamente, como en el caso de las piezas de Eduardo Chang, que es muy fuerte, ¿no? Con el logo que es muy, muy común, o la imagen esta que es muy común de mi casa es su casa, y es un bordado, ¿verdad? Donde pues cambia el sentido de la bienvenida, por decirlo así, y nos de alguna manera desmitifica esa idea de que el extranjero, el vecino, ¿no? Es bienvenido en la casa, ¿no? Ponen en evidencia, pues, es, ese drama que bien señalabas anteriormente, al que se enfrenta el migrante al llegar a un territorio extraño, diferente, ¿no? En donde no es recibido amenamente. Sí, en eso tienes razón. La verdad es que el conflicto es tremendo y eso independientemente de los años que se tengan habitando ese nuevo territorio. Pero lo que sí es interesante destacar es que al final ese tránsito te transforma, ¿verdad? Y por eso es que eh, viendo las piezas de Walter Iraeta, de Faraway Brothers Side, nos damos cuenta cómo al final esa arquitectura en realidad es una proyección de las personas, porque al final esas personas ya son otra cosa, ya son otra identidad y se han transformado en otros sujetos que evidencian elementos culturales, elementos de tradiciones que van añadiendo a su propia cosmogonía, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando ya tenés a artistas, por ejemplo, en el exterior, procedentes, por ejemplo, de cualquiera de los países del Triángulo Norte, por asentarlo por acá, te vas a dar cuenta de pronto que lo que te cuenten sobre las tradiciones y costumbres es como de una tierra imaginada, ¿no? Es como de un lugar de ensueño o del idealismo o romanticismo, porque a veces no necesariamente aquello que muestra es exactamente como se vive en los entornos locales, quiero decir. Y esto no es bueno ni malo, es simple y sencillamente que la inmigración te transforma y te convierte en otro sujeto, en otra persona. Y por eso lo de las piezas estas de arquitectura me interesa y me gusta mucho, porque, como insisto, no las veo necesariamente como arquitectura, sino como una proyección de las personas, transformadas en otra cosa, pero también como un ejercicio de poder, porque cuando se muestran con ese volumen, con esa cantidad de decorados, pues lo que hacen también es demostrarle al otro poder económico, ¿no? Demostrarle al otro el triunfo también. También es un ejercicio de poder. Sí, que de alguna manera contrasta con algo que podría ser como una especie de arquitectura del fracaso, ¿no? El vecino pobre que no logró consumar su sueño frente a estas, ¿no? Casas que son muchas de ellas ostentosas, ¿no? Y como decís, es como una forma de demostrar cierto grado de éxito, ¿no? Frente a los demás. Pero fíjate que también hay otra cosa muy interesante hablando de que no, que no lo dije en su momento porque lo quería para la charla, y es que el éxito, en el sentido capitalista, es un conflicto al que deberíamos de huirle, pero bueno, es el éxito que entendemos, ¿no? Porque te lleva a una serie de tragedias muy duras, y es que durante estas conversaciones y de diversas exposiciones que se han hecho sobre migración, eh, hablaba con un amigo periodista y me contaba cómo muchos migrantes, salvadoreños específicamente, eh, en su afán por demostrar el éxito, como insisto, en un sentido capitalista, de los objetos, de la ostentación, quiero llamarle, ¿no? Alquilaban eh, joyas, ¿no? Y relojes o cualquier otro tipo, para luego fotografiarse y mandar las imágenes a sus familiares en sus respectivos países. Porque claro, vivir en una economía que te obliga a tener un derecho solo si tenés dinero para pagar por ese derecho, es complicado. Entonces, muchos de estos, pues les tocaba dormir en cocheras o en sus propios autos,
Pero claro, a sus familias les mandaban fotografías con cadenas, relojes, frente a un auto y quizás frente a una casa que no necesariamente era propia. Y en algunos casos, como insisto, según la investigación de este periodista, que se me olvida el nombre ahora, eh, con joyas alquiladas. Antonio, también hablaste de un fenómeno que es muy preocupante y que es reciente, ¿no? Cuando nos mostrabas la obra de Antonio Bonilla y esta obra tuya también, la pintura en donde se registra ese momento histórico de la firma de los mal llamados territorios seguros, ¿no? Del Triángulo Norte, que es cómo las fronteras también se van, cómo las fronteras son tan versátiles, ¿no? También porque la firma de este acuerdo de territorios seguros por parte de los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, pues es una construcción también de otro muro, ¿no? Cuando, y con un nivel de cinismo eh, nunca antes visto. La idea de pensar en estos países como territorios seguros para los inmigrantes, ¿no? Es como, ¿sabe? Casi como una burla pensar en que un inmigrante va a pedir asilo político en estos tres países tan inseguros y tan convulsivos, ¿no? Y un poco, bueno, o bastante yendo por el lado de complacer, digamos, en este caso a Donald Trump y de congraciarse con él para contener la migración y las caravanas. Sí, es que lo que pasa es que hay que recordar que los territorios son mapas conceptuales, ¿no? Son mapas conceptuales que se van construyendo en función de las estructuras de poder, los intereses económicos o los intereses políticos. No necesariamente son los territorios aquel elemento plenamente definido, donde este es mi espacio y aquel es el tuyo. Los territorios se construyen a partir de una dimensión económica, ¿no? De una dimensión también capitalista. Eh, Hay muchos intereses mezclados en ese ejercicio, ¿no? De control de los cuerpos, por llamarle de alguna manera. Y en ese sentido, Bukele y Trump firmaron un acuerdo en septiembre del año 2019 y por eso es que a mí me gusta trabajar mucho con el tema de la memoria, con el tema del documento. Entonces yo lo que hago a veces es tomar fotografías de momentos históricos porque me interesó muchísimo cómo la frontera, en este caso, se reconstruía más allá del territorio estadounidense para una forma de contener eh, a, estas, eh, a estas personas, ¿no? A estos cuerpos, por llamarle cuerpos. Y Y en el caso de tu pieza, Antonio, es más, digamos, un documento histórico, ¿no? Bueno, en el caso también de Antonio Bonilla, pero en tu caso, pues, eh, digamos, Antonio Bonilla es un tanto desde la sátira, ¿no? Que también, pues, eh, pues a la pintura con medio de este acontecimiento histórico, ¿no? Adán, ¿podrías sí, apagar tu video, tu cámara por un momento? Se está cortando el sonido un poco. Gracias. Continúe. Sí, ahora me escuchan mejor. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te decía escucho. que, que la obra de Antonio Bonilla, y bueno, y en este caso de Antonio Romero, que quien nos acompaña el día de hoy en esta charla, ambas obras registran este acontecimiento histórico de la firma de los territorios seguros, ¿no? Pero digamos, Antonio lo hace más, Antonio Bonilla más desde la sátira, Antonio Romero utilizando la pintura como un mecanismo de registro, ¿no? También a través del pigmento. Era algo que quería mencionar. Y bueno, yo creo que ya nos queda poco tiempo, nos quedan 15 minutos y quisiéramos dar espacio para comentarios, preguntas del público, por favor.
Hola, buenos días a todos. A Dani y Antonio, muchas gracias por compartirnos esta reflexión tan interesante. Y yo quería preguntarles, porque pues pensando un poco o viendo como todo este trabajo artístico con una visión bien específica y una sensibilidad con la migración que se produce desde Centroamérica, y realmente, o sea, todos estos artistas están mostrando como un crisol de lo que significa la migración, que desde, que viene, es una mirada que viene desde Centroamérica y comparada como con lo que se vive acá desde este lado, que ayer ya decíamos que los artistas que son migrantes, que viven acá, que son de la diáspora, están produciendo algo similar, pero en el sentido de los medios de comunicación y lo que nos envuelve aquí en Estados Unidos es otra realidad, y es ese estereotipo que Triángulo Notter apunta, ¿no? Es un estereotipo de la migración con la violencia, las pandillas, o sea, El Salvador, pones El Salvador y lo primero que sale son pandillas, migración. Eh, y yo quería preguntarles cómo, si en algún momento o ha habido algún proyecto en el que pueda haber un diálogo más, o en el que haya habido un diálogo entre artistas de la diáspora y artistas de Centroamérica, o no necesariamente de la diáspora, porque siento que debe de haber como un diálogo más entre lo que se produce en Centroamérica, porque es muy importante. Ahorita lo que mostraron es súper importante en el sentido que muestra ese otro crisol. Entonces mi pregunta va hacia allá, y pensando en, en los años 80, en la guerra, como un grupo de artistas en Estados Unidos se organizaron, el Artist Call, para generar un proyecto o una forma de apoyo a Centroamérica, y era pues en contra de la intervención de estadounidense, Estados Unidos. que es algo que siento que ahora se ha perdido más, no sé si porque estamos más conectados al internet, a los medios, o qué pasa. Pues mira, yo creo que más desde acá, Daniela, respondiendo a tu pregunta, más desde acá, desde Centroamérica, hemos tenido un interés, pero no solo un interés, sino digamos, una práctica constante de rastrear y de invitar a los artistas y las artistas de la diáspora a hacer cosas aquí en Centroamérica. Te pongo ejemplos como la misma Beatriz Cortés, como Guadalupe Maravilla, ¿verdad? En el caso de El Salvador, Honduras, pues Paul Ramírez Jonas o Alma Leiva, o el mismo Naún Flores, que vive en Canadá, Honduras, y así, ¿no? Yo creo el Naufu Figueroa, que se ha estado moviendo entre Canadá y Guatemala, ahora está en Canadá, pero sí ha habido como una comunicación constante con varios de esos artistas. Ha sido sistemática, y digamos que sistemáticamente mucho menos de lo que quisiéramos, pero sí son artistas que han participado en las bienales, han exhibido acá en nuestros países, pero a la inversa se da muy, muy poco. Bueno, en El Salvador se han intentado también se han dado muchos esfuerzos en relación al tema que estás planteando, ¿verdad? Lo que pasa es que también es complicado hacerlo, digamos, como el diálogo con artistas de la diáspora, porque implica una intervención económica bastante grande que en El Salvador no se tienen en sus presupuestos, entonces resulta difícil. Hemos hecho, por ejemplo, y ahora voy a hablar como parte del Centro Cultural, algunas cuestiones en las que han participado, por ejemplo,
Beatriz Cortés en una exposición que armamos sobre el futuro, por ejemplo, para establecer esa relación entre arte y migración. Una pieza muy interesante, por cierto, la cápsula que presentó Beatriz, pero la pudimos hacer porque era virtual. O sea, francamente, poder traer esa pieza a El Salvador es complicadísimo y hubiera resultado carísimo. Pero luego, por ejemplo, en el Museo de Arte, en el Marte, la exposición que dura 5 años, que curó Simón Vega, sí que cuenta con obras de la diáspora, no solo de Estados Unidos, me refiero, por ejemplo, a otra vez Beatriz, me refiero a Guadalupe Maravilla, me refiero a Irving Morazán, sino también a gente que está en España, como por ejemplo Rafael Díaz, que de alguna manera generaron un diálogo con la óptica más local. Lo mismo intentó hacer Walter Iraeta con la exposición de Habitación del Dibujo, en la que invitó a Osvaldo Ramírez Castillo, Osvaldo Ramírez en su muestra, que también tiene aspectos relacionados a la inmigración, en el caso de él desde Canadá. Entonces algunos esfuerzos se hacen desde acá, pero son más complejos porque implica una inversión económica que no siempre se tiene. Sí, otro Sí, ejemplo nada reciente más. que no mencioné, Daniela, es la muestra Mesotrópicos, que, está ahora mismo en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, en la ciudad de Panamá. Yo hice la curaduría de la muestra, invité a Beatriz, a Paul Ramírez Jonas y Alma Leiva. Digamos, en el caso de Beatriz, pues artista salvadoreña viviendo en Estados Unidos, Paul Ramírez Jonas de Honduras y Alma Leiva. Digamos que sí lo procuramos, ¿no? Desde nuestras propias limitantes, como bien ya lo señalaba Antonio, sí hay un interés constante en propiciar esos diálogos y esos encuentros. Sí, nada más añadir, como decías, que a la inversa, creo que sí hay muchos artistas de la diáspora aquí también tratando de conectar, como los que ya mencionaron, también con Centroamérica, pero hay como un desafano de otros artistas que no necesariamente son de la diáspora y creo que el fenómeno de la migración se tiene que entender como es un fenómeno de todos y no nada más de artistas de la diáspora o artistas latinoamericanos, ¿no? Entonces sí creo que hay un gran vacío y muchísimo trabajo que se tiene que hacer también desde acá para reconectar. Y eso también tiene que ver con un ejercicio de memoria, ¿no? Que Antonio ha estado hablando, que entender que los Estados Unidos la intervención estadounidense tiene una implicación y conocer esa historia y regresar a esa memoria es bien importante de este lado que se tiene que hacer. Bueno, Intergalactics es un paso importante en ese sentido, pero hablábamos con Antonio que es tan vasta la producción que realmente sí se requiere y tan compleja y con tantas capas que es muy poco lo que se ha hecho a nivel de publicaciones, a nivel de exposiciones, es poquísimo, tanto aquí como en Estados Unidos, es muy poco. Cierto. Nos quedan 4 minutos, no sé si alguien en el público quiera hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Parece que no. Es todavía un poco temprano en Los Ángeles. Bueno, aquí también la gente Pues creo que asiste hay más a las Ajá, actividades un poco más por la tarde. exacto. Pues no sé si quieran hacer una conclusión final en estos 3 minutos, Adán y Antonio. Muchísimas gracias por esta fabulosa charla. Pues yo No, solo decir, Adán primero, dale, perdón. no, dale, Antonio, por favor.
Bueno, rápido. No, yo solo decir que el fenómeno de la inmigración dentro de las artes visuales es necesario incluso abordarlo en exposiciones que sean multilaterales, por llamarle de alguna manera, que impliquen una mirada sociológica, antropológica, que impliquen una investigación también periodística para poder entenderlo de manera más compleja. Por eso, de alguna manera, yo ahora mostraba bordados de personas que no necesariamente son concebidas como artistas, pero son artistas evidentemente, ¿no? Que son este ejercicio de memoria realizado por las bordadoras en los centros de desplazamiento en Mesa Grande y Victoria, en Honduras, como también todo el trabajo documental de Giovanni Palazzo en los 80, como el trabajo documental de Víctor Peña, acompañado con el trabajo periodístico del Faro, por ejemplo, con lo de las caravanas migrantes, etcétera, ¿no? Porque, bueno, y también las diferentes ópticas de entender la migración desde la carne propia, como el caso de Eduardo Chan o Dani Zabaleta, que ahora también está en el exterior. Porque si ampliamos la mirada a otras disciplinas, podremos entender el fenómeno de una manera más compleja. Al final, como insisto, la identidad se ve transformada y aquello que a lo que vamos a vivir, ¿no?, en otros territorios se convierte en parte nuestra también. Eso nos transforma, nos hace otras personas. Bueno, muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Agradecerles también su presencia y el haberse conectado. Gracias también al equipo de Intergalactics, a todo el equipo de Intergalactics, a las traductoras que nos están apoyando con la justicia comunicativa y al Centro Cultural de España en San Salvador. Gracias a todos. Y mañana no se les olvide, seguimos con las pláticas, con las charlas de Triángulo Noter. Tenemos Para Pensarnos y Seguir, Acción, Registro Sonoro y Audiovisual con Dalia Chávez. Dalia Chévez. Y Pancho López. Y Pancho López, gracias. 1 p.m., 2 p.m. El Salvador. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao. Cuídense.